Bueno, vuelvo a comenzar contándoles que voy a hacer una reflexión sobre lo que es la investigación y su impacto en la formación y en el ejercicio profesional de los músicos. La voy a hacer desde afuera y desde adentro del campo musical, desde donde se obtienen perspectivas diferentes del mismo tema. Desde afuera del campo musical, la investigación se percibe como una demanda. Es una demanda de las instituciones a los maestros y los estudiantes, pero también es una demanda de entidades como el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones educativas y a los programas. A su vez, el Ministerio de Educación Nacional da respuesta a los planes sectoriales, concretamente al Plan Sectorial de Educación, que a su vez se adscribe al Plan de Desarrollo. Ese plan de desarrollo es resultado de presiones, de negociaciones y de intereses de múltiples actores. Por una parte, sí hay sectores de la sociedad civil y de grupos alternativos. Por otra parte, están las limitaciones de los recursos disponibles, los pactos, acuerdos o convenios que se hayan suscrito internacionalmente, el programa del gobierno de turno y muy fuertemente las injerencias de los organismos financieros internacionales. Si obviamos todas las mediaciones, podemos decir que hay una relación muy fuerte entre la educación y el plan de desarrollo. Para referirme a eso de manera muy breve, voy a retomar una investigación que hicieron Marta Lucía Herrera, investigadora antioqueña, y Raúl Infante Acevedo, publicada en el año 2004 en la revista Nómadas y que puede consultarse vía internet. Ellos estudian esa relación en Colombia entre 1970 y 2002 y miran que va por tendencias que cubren más o menos 10 años. La década del 70 correspondió a lo que ellos llamaron la utopía del desarrollo, cuando se creía que estos países no estaban subdesarrollados sino en vías de desarrollo. De ese sueño se despertó pronto y en la década de los 80 se dijo, bueno, no se da un crecimiento que pueda llevar a nuestros países a un desarrollo similar al de los llamados países del primer mundo, pero se puede impulsar un crecimiento con equidad. Esa década, todavía algunos políticos hablan del crecimiento con equidad. La década del 80 termina efectivamente con un gran crecimiento, pero no con equidad, sino con un fenómeno muy marcado de concentración de la riqueza en nuestro país. Y llego a la tendencia de los planes de desarrollo que más me interesa, que es a partir de los 90, la del Estado eficiente. Esa es una tendencia en la cual los organismos financieros pasan de una financiación para el desarrollo a una financiación empresarial y comercial para países como Colombia, con intereses muy altos. Ahí termina la referencia bibliográfica, porque quiero resaltar que muchas de las políticas con las que estamos familiarizados provienen de esa tendencia de los planes de desarrollo vigente en nuestro país desde la década de los 90, la del Estado eficiente. Allí se enmarcan, por ejemplo, los procesos de registro calificado y de acreditación de calidad, que han elevado la calidad de los programas educativos, pero que también han generado unos ciertos niveles de estandarización allí donde había una gran diversidad de modelos educativos y pedagógicos. Allí se inscribe el famoso modelo de formación por competencias, que ha generado muchísimos debates, y allí también se inscribe esa idea central de que la investigación es un factor decisivo en la calidad de la educación. Entonces, cuando se mira la filiación de la idea, produce sospechas, incluso rechazo entre algunos maestros. La idea de articular la investigación a los programas de arte y específicamente a los de música. No se trata de satanizar estas políticas, se trata de comprender que responden a una tendencia general, a un conjunto de intereses, a un conjunto de políticas que han ido quedando plasmados en los planes de desarrollo y en los planes educativos de Colombia. Pero ¿qué pasa cuando se mira desde adentro del campo musical? Allí la investigación no aparece como un requisito, sino que aparece con una relevancia indiscutible.
La investigación demanda una transformación profunda en los modelos de formación de los músicos y en el ejercicio profesional de los músicos, no solamente en las maneras de acción que podemos tener los músicos, también amplía y genera unas transformaciones cualitativas en los ámbitos de desempeño que hemos tenido tradicionalmente disponibles. ¿De qué investigación estamos hablando? No, es mejor no perder mucho tiempo en la discusión de si la investigación debe estar o no estar. La investigación ha estado en las artes siempre, pero ha estado a manera de prácticas articuladas a las dinámicas de creación y a las fuentes de placer de los artistas. La pregunta es si debe ser explícita, si debe formalizarse, y una segunda pregunta es si esa explicitación y esa formalización deberían llevarnos entonces a asumir esquemas propios de otras áreas, por ejemplo los de las ciencias duras o ciencias sociales o los de las humanidades. Pienso personalmente que no, que debemos hablar es de la creación-investigación, la creación como categoría mayor de la producción de conocimiento y la investigación como una de las formas que esa producción puede asumir. Si se mira la historia, la investigación debe estar o no estar. La investigación ha estado en las artes siempre, pero ha estado a manera de prácticas articuladas a las dinámicas de creación y a las fuentes de placer de los artistas. La pregunta es si debe ser explícita, si debe formalizarse, y una segunda pregunta es si esa explicitación y esa formalización deberían llevarnos entonces a asumir esquemas propios de otras áreas, por ejemplo los de las ciencias duras o ciencias sociales o los de las humanidades. Pienso personalmente que no, que debemos hablar es de la creación-investigación, la creación como categoría mayor de la producción de conocimiento y la investigación como una de las formas que esa producción puede asumir. Si se mira la historia, incluso la prehistoria de la humanidad, entonces se ve que la creación es la categoría mayor de la producción de lo novedoso, mientras que la investigación de la cual hablamos se consolidó solo de manera relativamente reciente en lo que se llamó la ciencia moderna. Entonces esa creación-investigación que todos entendemos de manera diferente, pienso yo que podría definirse en un momento como una indagación que realiza un artista, en este caso un músico, desde su práctica musical y creativa, desde su práctica pedagógica o desde su práctica comunitaria y social. A esos tres ámbitos voy a referirme. Es un tipo de investigación que no solamente permea, sino que permite refundar, reestructurar, repensar, reconstruir esas prácticas a partir del conocimiento reflexivo. Si se piensa la investigación frente a la práctica musical propiamente y creativa, habría que decir que la investigación puede partir de esa práctica, pero no solamente en torno a las obras, también en torno a otros elementos del sistema de creación, a contextos de la creación, a procesos de la creación, a relación de la música con otras artes o con otras áreas del conocimiento. Entonces puede surgir desde la práctica, pero no tiene por qué circunscribirse a la práctica. Hay que pensar que las disciplinas son compartimentos, pero las especialidades profesionales son compartimentos aún más pequeños y más restringidos. No creo que haya una investigación que yo deba hacer como intérprete y otra que deba hacerse como compositor u otra que sea propia del musicólogo. Eso un poco me recuerda a los animales que han permanecido mucho tiempo en cautiverio. Cuando se les deja libres, entonces, aún estando en un gran espacio, recorren el mismo pequeño circuito que recorrían en la jaula, porque hay un acondicionamiento mental que no les permite visualizar que hay un territorio abierto y libre que lo pueden recorrer. Y el conocimiento es eso, el conocimiento es un campo abierto. Y una especialidad profesional, sea la de intérprete, sea la de compositor, sea la de musicólogo,
es aún más restringida que las disciplinas, que la música o que la danza o que el teatro, y no tenemos por qué circunscribirnos a esas especialidades profesionales. De manera que si se piensa desde allí, la investigación entonces exigiría, por ejemplo, nuevas formas en que los músicos socialicemos nuestros trabajos, que ya no son solamente el recital o no son la conferencia, sino que articulan las prácticas, los objetos u obras musicales y el conocimiento. Esas son formas, digamos, alternativas de socialización, de difusión de las artes que tenemos que construir en torno a esos nuevos espacios profesionales. Pensemos como un segundo ámbito de influencia de la investigación en las prácticas comunitarias. Efectivamente, un investigador puede acompañar o liderar o integrarse a procesos que adelantan las comunidades sobre su patrimonio, comunidades tradicionales en general, sobre su patrimonio musical y cultural en general. Y es que la función del investigador no es estar escribiendo articulitos, y lo pongo en diminutivo no porque los artículos tengan algo negativo, sino porque eso es una visión muy disminuida de la función de los investigadores. El investigador tiene una responsabilidad social de informar y de producir y generar a través de la investigación propuestas innovadoras y transformadoras de las realidades sociales que todos vivimos. Y en el caso de los procesos comunitarios, el investigador es una persona que puede aportar muchos insumos, como decía yo, para acompañar o incluso para liderar algunos de esos procesos. El último ámbito que quiero mencionar, sin decir que sea exhaustivo, es el pedagógico. Nuevamente voy a hacer una referencia a una investigación que es la de Eduardo Corredor y Julieta Ramírez. Ellos son de la Universidad EAN, Escuela de Administración de Negocios, y ellos a su vez retoman un trabajo que hizo la UNESCO. Este es un trabajo de 2009, se llama Tendencias Contemporáneas en Formación Musical, también se puede encontrar por internet. Retoman un estudio que hizo la UNESCO sobre los espacios profesionales en Colombia. Y en la UNESCO realmente se preguntaba por qué los músicos en Colombia están enseñando en general. Y mencionan principalmente que son los músicos académicos los que trabajan en docencia y no en el campo profesional de la música. Y que muchos de ellos incluso trabajan en cargos públicos. La UNESCO concluye que falta muchísimo desarrollo de la industria cultural musical en Colombia y muchísimos más espacios de desempeño para los músicos. Pero pensemos que la pedagogía, no como reemplazo del ejercicio musical, pero como complemento, es ideal para nuestro país, en donde se necesita efectivamente una generalización de la educación musical temprana, incluso desde la primera infancia, y donde se requieren pedagogos y gestores culturales, pero no pedagogos que crean que la pedagogía es apropiar acríticamente los métodos de iniciación musical que han propuesto los europeos en el siglo XX, métodos que son, por cierto, referentes muy importantes, pero es que allí no se agota ni mucho menos la pedagogía. Se requieren pedagogos que desde la investigación puedan generar propuestas pertinentes, innovadoras y conectadas con las comunidades en las cuales se van a trabajar y se van a construir realmente y fundamentar esos modelos. Entonces, ese campo pedagógico sería el tercer ámbito. Concluyo entonces con la siguiente reflexión. Darwin se preguntaba por qué esa permanencia de la música en todas las culturas cuando no es vital para la supervivencia de la especie humana. Y él mismo comenzó a intuir una respuesta que investigaciones recientes han afianzado. La música es el primer lenguaje del bebé, de los niños, y tiene incluso efectos en la etapa prenatal. Pero también, cuando se ha estudiado el lenguaje musical respecto a la estructura de los lenguajes de otras especies, investigaciones recientes están postulando que de la música surgió el lenguaje verbal, es decir, que la música fue el primer lenguaje.
el primer lenguaje en la especie humana y el primer lenguaje en el niño pequeño. Esa importancia de la música para la vida nos dice que es más que una disciplina, que es más que una profesión. La música es un contexto de desarrollo y aprendizaje, y ello nos dice que es posible no solamente educar en la música, sino vivir en la música, y de esa gran perspectiva se derivan un gran conjunto de acciones que podemos abordar los músicos frente a la sociedad. Gracias.